presentaciones. A continuación tendremos a la doctora Mónica Ruiz Sánchez con su presentación, la cual se tratará sobre abordajes de masas anexiales en niñas. Vamos a dar un minutito, creo que. Voy a pedirle a la doctora Aguayo que nos haga favor de darle el currículum de la doctora Mónica Ruiz Sánchez. Sí, para mí es un honor presentar a la doctora Mónica Ruiz, que tengo el honor de conocerla desde mi entrenamiento. La doctora es egresada de la Facultad Ignacio Santos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ella cursó su residencia en el Hospital San José y posteriormente recibió un entrenamiento de Biología de la Reproducción en el Centro de Fertilidad IECH. Ha sido presidenta de varias asociaciones y tenemos el gusto de que nos presente el día de hoy abordaje de masas anexiales en niñas. Doctora, muchas gracias. Tengan todos ustedes. Quiero agradecer al comité organizador de este congreso y al comité directivo del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey por la invitación. Y sin más preámbulo, vamos a pasar al tema. Si me pueden pasar la primera, por favor. Vamos a hablar acerca de los tumores ováricos en niñas y adolescentes. Y si bien esta patología no es muy frecuente, reviste particular importancia por el impacto que puede tener desde el punto de vista de vida reproductiva futura en esa niña o adolescente y el impacto que pueda tener para la vida y las implicaciones de los tratamientos que esto tiene al tener un carácter en algunas ocasiones de premalignidad o malignidad. Siguiente, por favor. Les quiero presentar el caso de Rebeca. Es una niña, y repito, es una niña, para acotar las connotaciones que esto tiene, que acude al departamento de urgencias por 3 semanas de dolor abdominal. Le solicitan su presencia como médico y al interrogatorio encuentra que ha tenido consultas múltiples y diversas recetas por laxantes y analgésicos con parcial o regular efecto. A la exploración física, sus signos vitales son estables, no hay datos de abdomen agudo, pero detecta una masa palpable y dolorosa que casi llega a cicatriz umbilical. Dentro de los estudios que usted solicita, encuentra elevados la alfa-fetoproteína y la CA125. E inmediatamente solicita también un ultrasonido y un TAC. Siguiente. Esta es la imagen del estudio que se le realizó a Rebeca. Cabe mencionar que por ultrasonido era una masa sólida con áreas quísticas de aproximadamente 11 centímetros, encontrando ascitis a nivel subhepático y lo que es fondo de sacro de Douglas. En una imagen de lo que es el TAC, se puede observar aumento de ganglios paraórticos y mesentéricos. Bueno, este es un caso extremo del tema que estamos tocando el día de hoy. Sin embargo, el tener la impresión diagnóstica, la sospecha clínica, hace que el escenario para esta niña hubiese sido completamente diferente. Se le realizó una salpingoforectomía bilateral con omentectomía y apendicectomía, además de disección de ganglios linfáticos. Siguiente. Más el tratamiento posterior, obviamente. Y aquí, como médicos, tendremos que preguntarnos, ante la llamada de urgencias y detectar una masa palpable en estos rangos de edad, saber con qué frecuencia se presentan. La realidad es que son poco frecuentes, ocurren en el 1 a 5% de los tumores y la incidencia al nacimiento es del 0.43, llegando a ser a 152 casos para los 35 años por 100,000 casos. La mayoría son benignos y funcionales, hasta en un 70%. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al momento de tomar decisiones tendremos que decidir si pasamos a quirófano o no. Y en el momento de estar en quirófano, tomar la decisión de hacer una cirugía conservadora o radical, dependiendo del diagnóstico que tengamos. Por otro lado, tendremos que considerar
hacia el futuro las recomendaciones que daremos en cuanto a criopreservación de óvulos, si la edad nos lo permite. Desde el punto de vista de malignidad, el 10% de los tumores anexiales en esta etapa premenárquica son malignos. ¿Y qué síntomas nos harían sospecharlo? O mejor dicho, ¿cuál sería el interrogatorio dirigido que realizaríamos? Los síntomas pueden ser múltiples y pueden manifestarse a nivel de diferentes sistemas. Es decir, regresamos por favor. Es decir, a nivel de sistema digestivo frecuentemente nos encontraremos con constipación crónica. Se palpa el abdomen y pues está indurado y se piensa, hay mucha materia fecal. Hay que recordar también que hay cuadros agudos, como son la apendicitis en este rango de edad. Desde el punto de vista urinario, si es cierto, pudiera haber infecciones urinarias y tendremos que contemplar ante una masa palpable la posibilidad de un riñón a nivel pélvico. Desde el punto de vista de dolor abdominal, tendremos que diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico. Y en esto nos ayudarán estudios de base, como son los signos vitales en caso de fiebre o una leucocitosis, dando datos de un abdomen agudo o una cuestión infecciosa. Desde el punto de vista ginecológico, pudiera haber sangrado menstrual y, muy importante, en algunos tumores de este tipo, pudiera haber manifestaciones a nivel hormonal de pubertad precoz. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas más frecuentemente referidas? En este estudio, en el cual el tiempo de evolución de los síntomas fue entre 4 y 6 meses, tanto para anomalías, patologías malignas y benignas, encontramos el dolor y la masa palpable. Entonces, al momento de estar interrogando y estar haciendo la evaluación y tener dolor y una masa palpable, habrá que pensar en estos diagnósticos. Otras presentaciones, como ya mencioné, serían el abdomen agudo. En el 50% de los casos vamos a estar en el departamento de urgencias con una torsión del pedículo, una ruptura del quiste o un evento hemorrágico agudo. Aquí es importante mencionar, en las pacientes posmenárquicas hay que pensar que dentro de las patologías, pudiéramos pensar dentro de los cuadros clínicos funcionales, es el cuerpo lúteo hemorrágico. Y aquí también habría que considerar de manera primordial, dependiendo del estado hemodinámico de la paciente, el darle un manejo conservador, pensando en la reversión de los síntomas, de manera espontánea o en su momento el ameritar entrar a una cirugía conservadora o de mínima invasión. En relación a las alteraciones endocrinas, ¿qué habríamos que explorar? Datos de telarquia, de hirsutismo, de pubarca, por ejemplo. El 5% de las pacientes que acuden con nosotros por pubertad precoz tienen un tumor o un quiste. Y el 20% de las pacientes que se presentan con tumor antes de los 9 años pueden presentar datos de pubertad precoz. Siguiente, por favor. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial ginecológico? Pensando que habemos diagnósticos diferenciales extraginecológicos. Las pacientes con mayor frecuencia van a presentar quistes funcionales ováricos o ya sea paraováricos, cuerpos lúteos hemorrágicos, endometriomas, hidrosalpinx, embarazo, enfermedad inflamatoria pélvica y malformaciones uterinas. Y dentro de las lesiones neoplásicas, quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Dentro de los tipos de lesiones o tumores tenemos por el origen embriológico, epiteliales, caracterizados por cistadenomas ya sea seroso o mucinoso, del estroma, como son los tecomas, y el tercer grupo, que son las células germinales, que como ustedes ven, son los más frecuentes, independientemente del grupo de edad. Dentro de ellos, y haciendo alusión a los rangos de edad, entre los 5 y 10 y 14 años, los más frecuentes van a ser el teratoma maduro y el disgerminoma. Y dentro de los epiteliales serían más frecuentes entre los 15 y 20 años de edad. Es decir,
de cada 10 pacientes que se presenten con un tumor ovárico después de los 15 años, 1 de cada 4 presentará un cistadenoma. Y desde el punto de vista de 5 a 14 años, los tumores más frecuentes van a ser el disgerminoma y el teratoma inmaduro. Siguiente, por favor. ¿Y qué estudios se van a solicitar? Aquí hay 2 factores que son importantes señalar. Uno de ellos es que como ginecólogos tenemos que conocer los hallazgos anatómicos que tenemos dependiendo de la edad de la paciente. Siguiente, por favor. Y el segundo punto es que el estudio de primera elección es el ultrasonido. Y requerimos, además de conocer las estructuras anatómicas, saber que en caso de pedir ayuda a un departamento radiológico, los diagnósticos van a ser técnico dependientes. Por ejemplo, en una paciente recién nacida prematura, antes de las 32 semanas, la apertura del proceso vaginalis incrementa el riesgo de hernia inguinal y frecuentemente, hasta en un 20%, va a ser el ovario el que esté involucrado, con un mayor riesgo de encarcelamiento. En pacientes recién nacidas, los ovarios se localizan por encima de la pelvis verdadera y conforme esa paciente vaya creciendo, se va a situar en el interior de la pelvis. Siguiente. ¿Cuál es la apariencia y el volumen ovárico acorde edad? Aquí lo tenemos y varía desde 1 a 3.5 centímetros en edad neonatal hasta en la pubertad de 2 a 6 centímetros cúbicos. ¿Qué nos haría pensar en una pubertad precoz? Cuando el volumen sea mayor a 4 centímetros o haya más de 6 o más, folículos en una niña menor de 7 años. Siguiente. ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene el ultrasonido? En estudios actuales y desde el principio del año, en la primera década del año 2000, se establecieron criterios o reglas o lineamientos para determinar la probabilidad de benignidad o de malignidad de una lesión. Y tenemos que el 70% de las masas van a ser quistes de cavidad única o múltiple de naturaleza benigna, siendo los más comunes quistes foliculares y del cuerpo lúteo. Aparecen y desaparecen en el tiempo acorde a los cambios hormonales cíclicos y tienen escasa repercusión clínica salvo por un accidente de torsión o un cuerpo lúteo hemorrágico. Dentro de las características de ultrasonido, ¿cuáles observaremos? Son, como vemos en esta imagen, para ejemplificar, son econegativas, no tienen tabiques, no tienen vasos sanguíneos, no hay zonas sólidas en su interior y la cápsula es uniforme y generalmente tiene un tamaño menor a 5 centímetros. Los quistes neoplásicos más comunes que podemos observar son cistadenomas serosos o mucinosos, los quistes dermoides, principalmente el teratoma benigno. ¿Cuál es el reto en este proceso? El discernir si son de naturaleza funcional o neoformativa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Típicamente conocemos al cuerpo lúteo como el gran imitador. Las imágenes superiores del ángulo izquierdo y derecho respectivamente corresponden a endometriomas, por lo que el saber la fecha del último periodo menstrual con exactitud dentro de lo posible y poder en este momento determinar en qué día del ciclo la paciente está, pudiera ayudarnos a establecer un juicio clínico. En la imagen inferior izquierda tenemos una imagen quística, circunferencial, con paredes delgadas, lisas, bien definidas, no hay sombra acústica posterior, no tenemos flujos Doppler en su interior o en sus paredes, no presenta vegetaciones, papilas o tabiques, por lo que la sospecha de un quiste funcional o de características benignas es la primera posibilidad. Desde el punto de vista de la última imagen en el ángulo inferior derecho, tenemos una imagen típica de un endometrioma. Haciendo un ejemplo, si tenemos una paciente de 15 años que aqueja de dolor abdominal y hacemos un ultrasonido y está en un día
5 de su ciclo y vemos esta imagen, en automático tendremos que pensar que no es un quiste funcional y que es algo patológico. Y nuestro deber será determinar las características de benignidad o malignidad para tratar de tener un diagnóstico lo más preciso. Realmente, en la búsqueda de información para esta presentación, intenté encontrar lineamientos en ultrasonido a nivel pediátrico. Sin embargo, todo está basado en características o lineamientos de masas en mujeres adultas. Del lado de la derecha, tenemos la comparación entre un quiste simple y una masa sólida en el ángulo superior derecho. En la parte media tenemos como característica poco sospechosa de malignidad una lesión con un área papilar que se dice que cuando son de menos de 7 milímetros pudieran ser esperables. En el lado derecho tenemos una paciente que tiene ascitis. En la parte inferior del lado derecho tendremos ya con características de malignidad una lesión que tiene una heterogeneidad en su interior y tiene múltiples papilas. Y en la porción izquierda de la pantalla tenemos en la parte superior un tumor multilocular sólido mayor a 10 centímetros. Y en la parte inferior hacemos alusión a las características que tiene por Doppler una lesión benigna de una lesión maligna, la cual está el flujo sanguíneo muy aumentado. En correlación con el flujo Doppler y las características histológicas de la lesión, tenemos que como principal característica benigna es que sea unilocular, en la mayoría de los casos. Mientras que en la patología maligna, los datos más frecuentes van a ser un componente sólido o mixto o un tumor puramente sólido. Y los borderline, los hallazgos más frecuentes pudieran ser los septos, lo que es los septos, el quiste con papilas y en número mayor a 3 papilas presentes. No quiere decir que estos datos más frecuentes sean exclusivos de cada tipo de tumor, simplemente que son los que más frecuentemente se encuentran. Siguiente, por favor. En relación al Doppler, tenemos que la presencia de flujos está en el 100% de los tumores malignos y sobre todo a nivel intrapapilar e intratumoral. Siguiente, por favor. Hay que mencionar también que las herramientas del TAC y la resonancia vienen a ser importantes una vez que caracterizamos el tumor vía ultrasonográfica para determinar la extensión del tumor y poder planear una cirugía. Aquí es muy importante también complementar con marcadores tumorales, que si ustedes observan en la tabla, pues son múltiples. Va desde la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, el CA125, la subunidad beta, la LDH. Y cada una de ellas pudiera en un momento dado darnos la sospecha de algún tipo de tumor. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el CA125, aunque no es específico porque puede estar elevados en procesos inflamatorios, es muy característico de los tumores epiteliales. La alfa-fetoproteína y la subunidad beta frecuentemente se encuentran elevados en células germinales, sobre todo en el recién nacido, y tumores del seno endodérmico y coriocarcinomas. El CA125, la subunidad beta y la inhibina se pueden encontrar elevados en tumores de células de la granulosa y la LDH en el disgerminoma. El CA19-9 es más frecuentemente encontrado en el teratoma inmaduro. ¿Y cuáles son las lesiones histopatológicas más frecuentes? Las lesiones en que vamos a pensar desde el punto de vista de su caracterización, como son estas imágenes que corresponden a un cistadenoma, son tumores, el cistadenoma seroso es el tumor epitelial más frecuente.
Si llegasen a ser malignos, pudieran tener un bajo potencial maligno o francamente ser un cistadenocarcinoma y generalmente ocurren posterior a la menarca. Siguiente. Desde el punto de vista del cistadenoma mucinoso, es muy característica la imagen, puesto que la cápsula está recubierta por células epiteliales altas, cilíndricas y ciliadas, llenas de un material que por ultrasonido se ve muy isodenso y tiene divisiones en su interior. Siguiente. Aquí para caracterizarlos desde el punto de vista de una tomografía y las características macroscópicas patológicas, que está multilocular y tiene superficie lobulada y lisa. Siguiente. Dentro de los tumores de células germinales, que vienen a ser los más comunes, corresponden al 1 al 3% del total de las neoplasias, pensando que el 70% son lesiones funcionales o benignas. Y eso hace que aún siendo los más frecuentes sean raros en niñas y adolescentes y van a variar en la edad, en la presentación, en la histología, en el potencial maligno. La mayoría son curables y en general de buen pronóstico y son radiosensibles. Siguiente. Aquí solo para especificar, cuando ocurre una transformación de las células germinales a neoplasia, tenemos que si hay una transformación madura, será un teratoma quístico maduro, y aunque la transformación maligna es muy rara en ellos, puede ocurrir en el 1 o 2% de los casos. Y desde el punto de vista inmaduro tenemos el disgerminoma y el teratoma maduro como más frecuentes. Siguiente. En relación al disgerminoma, es una tumoración sólida de muy distinta ecogenicidad. En la imagen de ultrasonido, la flecha señala cómo están los nidos de las células germinales separados por tabiques fibrosos y hay una escasa vascularización. Mayormente son unilaterales, son de predominio derecho, pero pueden ser bilaterales. Siguiente. Y en el TAC o en la resonancia que vamos a observar, generalmente tiene una atenuación similar al músculo y está caracterizado por septos fibrovasculares, descritos como líneas hipointensas en T2, y tienen un signo característico que es el pedículo vascular ovárico, en el 92% de ellos. Siguiente, por favor. En relación al teratoma quístico maduro, tenemos un 60-89% de los tumores de ovario en niñas y adolescentes. Es el más frecuente y aquí el punto importante a considerar cuando se está dando un tratamiento quirúrgico es que ante una ruptura existe el riesgo de una peritonitis química y es poco probable si haces un lavado exhaustivo, pero hay que considerar el uso de Endovax para disminuir el riesgo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de teratomas maduros. A nivel central tenemos la imagen de mayor tamaño en la cual típicamente se ve un aspecto heterogéneo en el cual a nivel central se observa un tubérculo que es mejor caracterizado en la imagen de la tomografía que está situada al ángulo derecho y se llama nódulo de Rokitansky. Ahora bien, en algunas ocasiones podemos, ante una sospecha de calcificaciones por ultrasonido, podemos solicitar una radiografía y observar calcificaciones. En la parte izquierda tenemos la imagen de cómo se ve la grasa en el ángulo superior derecho en la lesión y en la parte inferior izquierda tenemos cómo se ven áreas de líneas hiperecoicas que corresponden a cabello. Siguiente, por favor. ¿Y qué opción? En esta plática no pretendo cubrir exhaustivamente el tema, es una generalidad y me enfoqué a lo más frecuente. ¿Y qué opciones terapéuticas pudiéramos considerar? Siguiente. Desde el punto de vista de lesiones neoplásicas, más bien de lesiones funcionales, pudiéramos considerar un manejo conservador. ¿Cuándo? Cuando sea quística, ya sea simple o compleja, que no presente síntomas, que los marcadores sean negativos, sobre todo en pacientes pospuberales. ¿Cuándo hay que considerar una quistectomía? Si la lesión persiste más de 8 semanas, hay un aumento de tamaño o presenta dolor. Siguiente. Existen múltiples artículos en los cuales citan que en la etapa de la niña y adolescente podemos considerar cirugía de mínima invasión.
ya que es seguro y cosmético para quistes ováricos e inclusive para dimensiones mayores. La quistectomía es de primera elección si se sospecha de malignidad, teniendo un diagnóstico de una biopsia transoperatoria, pudiera considerarse la oforectomía, dependiendo del tipo de lesión y la extensión, pues hacer una cirugía más radical. Si hay ruptura de la cápsula, se considera que, más bien no se considera, en automático se incrementa el estadio, por lo que hay que tomar las precauciones pertinentes, y en caso de oforectomía no se requiere salpingectomía. Si hubiese una torsión, se recomienda un manejo conservador si los datos de necrosis no es extensiva y tratar de reposicionar y preservar el ovario. Hay evidencia limitada en el uso de la cirugía robótica en cáncer de ovario en edad pediátrica. Y todavía, siguiente por favor. Existe controversia acerca de cuál tumor puede ser removido por vía endoscópica, sobre todo en abordaje de tumores potencialmente malignos. Siguiente. No, perdón. Sí, siguiente, por favor. Por lo que, ¿cuáles serían las limitaciones que adjudican a un procedimiento de mínima invasión? La dificultad para la evaluación del ovario contralateral en relación a la palpación. Siguiente. No se recomienda una biopsia en cuña de manera al azar, pues puede alterar la fertilidad, y aquí hay que considerar dos puntos. Uno es el riesgo de adherencias y el otro punto es la posibilidad de recurrencias posteriores, por lo que habría que considerar una criopreservación si el caso clínico lo permite. Siguiente. El uso de Endovac al momento de extirpar la lesión. Siguiente. Y el reunirse de un equipo multidisciplinario, que va desde el pediatra, el ginecólogo-oncólogo, el cirujano pediatra, el oncólogo médico, etc. Siguiente. Si bien la laparotomía no es la primera opción quirúrgica, continúa siendo vigente dependiendo de los recursos con que se cuente, y sobre todo en aquellos casos en que haya malignidad, una alta sospecha de malignidad o esté confirmada la malignidad. De modo que pudiéramos considerar que en un quiste simple, si es menor a 50 milímetros, se cita que no requiere seguimiento. Mayores a este valor, se recomienda ecografía en 8 a 12 semanas. Si hay persistencia, un seguimiento ecográfico, y si es mayor con persistencia, considera una cirugía. Y en las sintomáticas tendremos, o que en su momento un marcador aumentado, un componente sólido sospechoso, un tratamiento quirúrgico, y habría que sopesar la laparoscopía o la laparotomía con la respectiva estadificación de la lesión. Siguiente. ¿Qué factores pronósticos tendríamos en lesiones malignas? La extensión al diagnóstico, la variedad histológica y el grado de diferenciación, el volumen del tumor, la integridad de la cápsula y la presencia o no de metástasis. Siguiente. ¿Qué puntos relevantes habría que considerar como conclusiones? Lo primero, como nos decían nuestros maestros, si no lo sospechas, no lo diagnosticas. Hacer un interrogatorio clínico exhaustivo, aunado a una exploración física, apoyarse en los estudios de imagen y de marcadores tumorales, considerar tener un plan de vuelo para una cirugía en estos casos, evaluar la realización completa y la estadificación en caso de malignidad, considerar siempre una cirugía conservadora y el ofrecer tratamientos de criopreservación, dado la bilateralidad que pudieran tener alguna de estas lesiones, y revisar el ovario contralateral. Siguiente. Y tal vez lo más importante, que a veces cae en el olvido, que lo más simple y sencillo a veces es lo más eficaz. La importancia de insistir en acudir regularmente a la consulta del niño sano con una detección oportuna dentro de lo posible de los tumores ováricos. Siguiente. Y recordar que como Rebeca, ante una situación tan grave y delicada, es una niña. Sigue siendo una niña. Y lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad, dicho por Patch Adams. Muchas gracias por escucharnos y les agradezco al comité la invitación. Buen día.
Muchas gracias, doctora Gracias. Mónica Ruy. Pues excelente presentación. Tenemos, como terminó un poquito antes, una oportunidad, si no tiene inconveniente, pues, No, en lo hacer más algunos mínimo, doctor, comentarios, con mucho ¿verdad? gusto. Pues bueno, usted hizo comentario, doctora, con respecto a los criterios que llamamos simple rules o reglas simples Sí. por la IOTA. Y la verdad, pues me gustó mucho, pues definitivamente que esta clasificaciones de los tumores de ovario pues fueron hechos para adultos, sin embargo, pues de alguna manera son aplicables también para niñas y adolescentes, y estoy totalmente de acuerdo que tratar de ofrecer un tratamiento conservador a nuestros pacientes, yo creo que es la conducta más apropiada, ¿verdad? También en estas reglas simples de la IOTA hablan de utilizar los marcadores, el CA125, alfa-fetoproteína, y pues bueno, básicamente hizo una excelente revisión al respecto y pues la felicito. Doctora Aguayo, no sé si tenga algún comentario, pregunta. No, pues más que nada felicitar a la doctora por su excelente presentación. Muchas gracias.